Exactamente, pero bueno, Jorge, estuviste tú presente específicamente en la comparecencia del fiscal Ricardo Iván Carpio. Tuvimos la oportunidad de ver ahí, como diría Enrique Peña Nieto, algunos pasajes. Pero ciertamente, ¿no? Algo que es al común, que ocurre siempre, es que cuando se dan este tipo de momentos para confrontar, para cuestionar, normalmente el funcionario en turno sale más que airoso, porque los diputados demuestran que no están, la mayoría de ellos, a la altura de poder realizar debates. Es decir, no hacen la tarea. Primero analizamos el tema político, antes de que se me enoje la gente que nos está viendo y escuchando, y ya después analizamos lo sustancial en cuanto a las respuestas. Pero lo político es que el fiscal les gana, como 2-0, 3-0 a los diputados y diputadas, principalmente aquellos que se dedicaron a hacer circo, ¿no? El Blázquez, sin duda alguna, quien iba a romper la sesión, a desesperar, a generar encono incluso entre los morenistas, y incluso muy bien llevado por el propio Juan Manuel Molina, diputado presidente hoy de la Jucopo, bien llevada la sesión, porque era él quien salía al quite, no se desesperó, algo raro en Molina, y también el propio fiscal Ricardo Iván Carpio, él sí estudió, ¿no? Como boxeador, sí estudió a su rival, y en este caso tampoco, es más, Carpio desesperó a Blázquez, ¿no? En su manera de contestar, porque también, pues si Blázquez entraba a la retórica de 3 pesos, Carpio también entró a la retórica. Entonces, o sea, ¿quién puede más? Llegó en un momento de que ya nadie sabía de qué estaban hablando cada uno, filosofando y terminando tal, hasta que Blázquez le dijo, ya por favor contésteme lo que le estoy preguntando. Bueno, sus preguntas sí, no y tal vez, ¿no? Las respuestas muy genéricas, y con eso estuvo. Sí, es que al final ya sabemos, como lo comentabas, que Marco Antonio Blázquez, como lo hizo incluso cuando asumió el propio fiscal o cuando estaban las entrevistas con el fiscal, realmente iba con su intención de reventar, de querer generar ahí ruido, incertidumbre, a la forma más banal, ¿no? A la forma más barata. Eso fue en el escenario político, porque saben que el fiscal, los bonillistas, lo sienten como que es un blanco mucho más fácil de golpear, de exhibir. Número 1, por su cercanía con la gobernadora, representa una cercanía importante. Número 2, porque es en las áreas de seguridad o procuración de justicia donde es muy complicado quedar bien como autoridad. Sí, y es ahí donde le digo, termina el fiscal pues dándoles prácticamente a todos lo que querían escuchar. Incluso cuando una diputada le cuestiona sobre una comisión que se debe de integrar para atender temas de la alerta de género, el fiscal le dice, muy buena idea, eso vamos a hacer. Y en una entrevista posterior que yo lo hago, el fiscal me dice, no creo que lo podamos hacer porque nosotros ya estamos trabajando. Entonces realmente el fiscal le dijo a todo lo que querían escuchar en ese escenario, y es donde los diputados y diputadas se vieron imposibilitados, más hicieron ya una vez que terminó, pidieron 10 minutos y dijo de receso, dijo Juan Manuel Molina, 10 minutos exactos, ¿no? Para descansar un poco, para pararnos un poco, y algo que obviamente se entiende porque habían sido muchas horas de comparecencia. Terminó alrededor de las 5 de la tarde, empezó a las 10 de la mañana, pero sí fueron a acercarse como lo hizo el PAN, como lo hizo el PRI, con los entonces procuradores de justicia del Estado, a platicar con él, a sentarlo, a darle de comida, a acariciarle la espalda, y después terminó la comparecencia y todavía se volvieron a hacer una reunión en donde exactamente hicieron lo mismo, ¿no? Tratar bien al fiscal como si se tratase de uno más de los diputados de Morena. Es algo que no se entiende de los legisladores morenistas, pero tampoco de los panistas, salvo Diego Echeverría, que ahí confundió todas las preguntas, y por eso le hicimos muchas preguntas, pero pocos temas sustantivos, los temas que importaban, ¿no? Las mejores dentro del análisis, para mi parecer, del PAN, Aminta Briceño, ¿no? Más clara, más contundente hacia lo que quería ir, pero aprovechan mucho de la pregunta legislativa, es decir, esta pregunta que hacen y que el fiscal les puede contestar vía escrito, y algo que los ciudadanos no sabemos, que entonces no sirve para nada las comparecencias. Perdido totalmente el cuestionamiento de Daylin García, pero le digo, hubo sí excepciones dentro de los legisladores y legisladoras. Sin embargo,
realmente el fiscal sale muy bien airoso. Al final lo que sí logré observar, tuvimos la oportunidad de estar ahí revisando en algunos momentos fuera de broma, los mejores resultados o la mejor información no salía de la comparecencia, sino salía de las entrevistas previas, ¿no? Exacto. Salía de... Y al final, o sea, de muchos compañeros periodistas también que salieron ahí, que cuestionaron y que daban puntos tangibles de elementos concretos, ¿no? De situaciones que se viven, de episodios que se dan, y a partir de ahí es donde se pudo construir mucha información, mucho conocimiento de lo que estaba ocurriendo en diversos temas, en diversos aspectos. Jorge, uno de ellos, de los más importantes, que también se le cuestionó, pero de una forma muy prosaica, el tema de los antros, de la zona de antros, donde hablaba y detallaba ciertos puntos sobre que es necesario realmente fortalecer la atención de la investigación específicamente a esta zona. Reconoce que hay una cantidad importante, identificaba 9, podríamos hablar de 11 incluso si contáramos a 2 que sí fueron localizados, pero fueron asesinados y levantados precisamente desde la zona de antros. Entonces, ese tema que nos ha generado bastante ruido en las últimas semanas y que tiene más de un año en el que se vuelve parte de la agenda pública, pues el fiscal da algunos posicionamientos al grado de que mientras se estaba hablando, había un cateo cerca por la calle La Roque, precisamente relacionado con la búsqueda de estos jóvenes desaparecidos, ¿no? Y fíjate, Villa, nomás para cerrar el tema de lo político, tan mal se vieron los diputados en un principio, incluso en una ronda desastrosa la primera, que el presidente de la Jucopo, quien coordina todos los trabajos del Congreso, la primera pregunta que le hace al fiscal Ricardo Iván Carpio, Juan Manuel Molina, le dice: ¿cómo recibiste la fiscalía, fiscal? Es de verdad una pregunta de primaria de reportero, ¿eh? O sea, es con la que quieres abrir una entrevista siempre y es la peor pregunta. ¿Cómo recibiste? Cuéntanos. No, pues le dio una oportunidad al fiscal de decir lo que quería, ¿no? Son las voladitas, ¿no? Entonces, tan mal se vieron, ¿no? En un principio. Después sí enderezaron ahí con ciertas preguntas, en una contrarréplica en ciertas cosas, pero iban los que se veía a golpear directamente, no iban tanto por información. De Blázquez no hablamos, porque realmente él sí termina siendo una payasada todo lo que hace, un circo, y hasta Sergio Moctezuma se portó todavía más entendido en lo que estaban y respetó lo que es la soberanía del Congreso. Blázquez es su circo y la culpa la tienen los empresarios y gobiernos que lo han patrocinado. Pero miren, en este sentido, Villa, bien lo decías, ¿no? Incluso había muchas zozobras y se trataba de ese cateo en esta casa, en esos departamentos de La Roque y Calle H. Al final, la fiscal de la unidad especializada en temas especiales de desaparición, ella señala, no tiene que ver con los jóvenes, sí tiene que ver con un caso de secuestro, desaparición ocurrido en 2022, pero al final pues despeja todas estas dudas durante antes de la comparecencia, bueno, en medio de la comparecencia y después de la misma